La molécula de ADN porta la información necesaria para el desarrollo de las características biológicas de un individuo y además contiene los mensajes e instrucciones para que las células puedan realizar sus funciones. Para poder construir una molécula de ADN necesitamos nucleótidos, concretamente desoxirribonucleótidos. Estos están constituidos por una pentosa, la desoxirribosa, las bases nitrogenadas adenina, timina, citosina y guanina y al menos un grupo fosfato. Dos nucleótidos se unen entre sí mediante un enlace nucleotídico. Es un enlace de condensación, de esterificación concretamente, que va a dar lugar a un dinucleótido y va a liberar una molécula de agua. Numeramos la pentosa como vemos: 1', 2', 3', 4' y 5'. En 1' lleva unida la base mediante un enlace N-glucosídico. Como es una desoxirribosa, en 2' hay exclusivamente hidrógeno. Si la nombramos, es la beta-D2 desoxirribofuranosa. Recordad que hasta aquí estaríamos hablando de un nucleósido, no de un nucleótido. Pero cuando en 5' lleva unido al menos un grupo fosfato, ya sí hablamos de un nucleótido. El enlace que aquí se forma, como vemos, libera agua y es una esterificación. Este grupo nosotros lo vamos a simplificar con la letra P de fosfato. Para poder establecer un enlace nucleotídico, vamos a necesitar dos nucleótidos. Si este es el nucleótido 1, vemos que hay un grupo 5' fosfato libre y hay un grupo hidroxilo en 3'. Pues este enlace se va a establecer entre un grupo 3' OH de un nucleótido y el grupo 5' fosfato de otro nucleótido distinto. La unión de muchos nucleótidos mediante enlaces nucleotídicos dará lugar a una larga cadena lineal, un polinucleótido. En esta molécula vamos a encontrar siempre un extremo 3' libre y un 5' libre. El 3' es 3' OH, lleva un grupo hidroxilo, y el 5' es un 5' fosfato, lleva un grupo fosfato. Realmente, el enlace nucleotídico es un enlace fosfodiéster. Se dice que es fosfodiéster ya que un fósforo está unido, como veis, a dos enlaces tipo éster. El ADN es una molécula altamente estructurada, en la que de forma semejante a las proteínas, a lo que ocurría en proteínas, se distinguen varios niveles de complejidad. Hablamos de estructura primaria, secundaria y terciaria del ADN. Esto permite que moléculas del ADN, que son realmente grandes, pueden llegar a tener una longitud de varios centímetros, formen o constituyan los cromosomas y además tengan cabida en el interior de un núcleo de una célula, que ya sabemos que mide del orden de micras. La estructura primaria es la secuencia de desoxirribonucleótidos. La secundaria es la llamada doble hélice, la propuesta por Watson y Crick. La estructura terciaria se forma a partir de la estructura secundaria debido a una serie de plegamientos que sufre el ADN hasta formar el cromosoma que llamamos metafásico. Empecemos hablando de la estructura primaria. Esta está formada por la secuencia de desoxirribonucleótidos en cuyo extremo 5' de la cadena existe un fosfato. En el extremo 3' un grupo hidroxilo. Los distintos nucleótidos se encuentran unidos mediante este tipo de enlace fosfodiéster, el enlace nucleotídico, para formar una larga cadena lineal. Podemos apreciar cómo las bases nitrogenadas no participan en el enlace peptídico, permanecen colgando. Todos los nucleótidos contienen desoxirribosa y contienen grupo fosfato, de modo que la diferencia entre las moléculas de ADN
de los distintos organismos radica únicamente en el orden de las bases nitrogenadas que cuelgan de las pentosas. Fijaos bien en los extremos. Hay un extremo 5' y un extremo 3'. Y las bases son adenina, timina, citosina y guanina. Este sería un ejemplo. El tipo y el orden de las bases determinan las características biológicas de la célula o del individuo. Aunque la doble hélice fue propuesta por Watson y Crick en 1953, estudios previos abrieron el camino para este modelo de estructura secundaria. Así, científicos como Erwin Chargaff, Rosalind Franklin o Maurice Wilkins también merecen el reconocimiento. En 1950, Erwin Chargaff estudió gran cantidad de muestras de ADN y descubrió que siempre existía la misma cantidad de bases nitrogenadas púricas que pirimidínicas. Estableció las llamadas leyes de Chargaff. Así vemos que la cantidad de bases púricas tiene que ser igual a la cantidad de bases pirimidínicas. Esto, por supuesto, en el ADN. A más G tiene que ser igual a C más T. De ahí surge la llamada ley de la equivalencia de bases. Y se deduce que el porcentaje de adenina tiene que ser igual al porcentaje de timina y que el porcentaje de citosina tiene que ser igual al porcentaje de guanina. Es decir, el número de guaninas siempre es igual al número de timinas, el número de citosinas al número de guaninas. Y esto es así porque están unidas mediante puentes de hidrógeno. La adenina está unida por 2 puentes de hidrógeno a la timina y la citosina está unida por 3 puentes de hidrógeno a la guanina. Y por ese motivo se cumple la ley de equivalencia. Este ejercicio dice así: si una molécula de ADN de doble hélice presenta un 15% de timina, ¿cuál sería el porcentaje de las restantes bases? Pues habría también un 15% de adenina, sumaría un 30%. El 70% restante lo constituyen la citosina y la guanina. 35% de citosina, otro 35% de guanina para que se cumpla la ley de equivalencia. Si una molécula de una doble hélice de ADN tiene un contenido guanina más citosina igual a un 56%, ¿cuáles son los porcentajes de las 4 bases adenina, timina, citosina y guanina de esta molécula? Bueno, pues si guanina más citosina es el 56%, adenina más timina tiene que estar en un 44% para sumar un 100%. Sabemos que la guanina está unida a la citosina por 3 puentes de hidrógeno, por tanto el porcentaje de guanina tiene que ser igual al porcentaje de citosina. Que la adenina está unida a la timina por 2 puentes de hidrógeno, el porcentaje de adenina tiene que ser igual al porcentaje de timina. Con esto es fácil deducir que habrá un 28% de guanina, un 28% de citosina, un 22% de adenina y un 22% de timina. Ahora vamos a conocer la doble hélice, el modelo de Watson y Crick. El ADN está constituido por 2 cadenas polinucleotídicas. Las 2 cadenas son antiparalelas. Las 2 cadenas son complementarias. Las 2 cadenas están enrolladas en espiral y además son destrógiras. El enrollamiento es plectonémico. ¿Esto último qué quiere decir? Enrollamiento plectonémico quiere decir que las 2 cadenas no se pueden separar sin antes desenrollarlas. Primero hay que desenrollarlas para poderlas separar, porque si no se quedan como enganchadas, es imposible separarlas. Ahora vamos a ir entendiendo en qué consiste la estructura secundaria propuesta por Watson y Crick. Vamos a ir dibujando las 2 cadenas polinucleotídicas. Decimos que son antiparalelas, por eso vamos a dibujar una de las cadenas empezando por el extremo 5' y terminando en 3', y la otra al contrario. Empezaremos en 3' y terminaremos en 5'. Ambas están enfrentadas. Si esta es una de las cadenas, la 5', 3', vamos a ver cómo las bases están
unidas mediante puentes de hidrógeno, como bien sabemos, 2 para la unión adenina-timina, 3 para la unión citosina-guanina, y vamos a dibujar la otra cadena, la cadena complementaria. Como veis, estamos dibujándola empezando por 3'. Por tanto, son antiparalelas. Significa que el extremo 3' de una de ellas se enfrenta con el extremo 5' de la otra. La unión de las cadenas se lleva a cabo mediante enlaces de hidrógeno entre las bases. Fijaos también cómo en una de las cadenas estamos dibujando las pentosas hacia arriba y en la otra hacia abajo. La doble hélice, recordad, es antiparalela y son cadenas además complementarias porque están unidas por complementariedad de bases. Bueno, pues todo esto hace que la doble hélice presente lo que llamamos un esqueleto azúcar-fosfato, que está hacia afuera, hacia el exterior. Esto le da a la molécula el carácter ácido, debido a la presencia de fosfato, de grupos fosfato. En el interior, podemos decir, de la escalera que constituye la doble hélice, se encuentran las bases, como si fueran los peldaños. El enrollamiento es helicoidal y es según el sentido de giro de las agujas del reloj, por tanto, dextrógira. Por lo que decimos que las dos cadenas están enrolladas en espiral, formando una doble hélice alrededor de un eje imaginario. Las bases nitrogenadas quedan en el interior de la doble hélice, serían los peldaños si esto fuese una escalera, mientras que el esqueleto azúcar-fosfato sería el pasamanos de la escalera y está situado en el exterior. La estructura descrita se conoce como forma B del ADN, pero además existen otros tipos de estructuras en doble hélice del ADN, la forma A y la forma Z. Incluso se ha llegado a describir una triple hélice del ADN. En la forma A vemos que los planos de las bases nitrogenadas no son perpendiculares al eje de la hélice, como pasa en la B. Y en la forma Z se observa cómo la doble hélice presenta irregularidades y además no es dextrógira, es levógira. Cuando la doble hélice del ADN se somete a altas temperaturas, o bien a cambios de pH del medio o altas concentraciones salinas, las dos cadenas polinucleotídicas se separan, se rompen los enlaces de hidrógeno y se produce el fenómeno llamado desnaturalización. Es reversible, siempre y cuando el tratamiento aplicado no haya sido demasiado drástico. Una vez se ha dado el proceso de desnaturalización, podemos provocar la renaturalización utilizando cadenas de distintos individuos. Sería una doble hélice híbrida. Esta hibridación, este método, se emplea en las investigaciones policiales para comparar el ADN que se extrae de restos biológicos como sangre, semen, de una persona sospechosa, por ejemplo, de un delito. Se utiliza también en estudios filogenéticos para evaluar el grado de parentesco que hay entre diferentes especies, es decir, que tiene una gran utilidad. Ya para finalizar, vamos a hablar de la estructura terciaria, y es que la estructura en doble hélice ahora va a sufrir una serie de nuevos plegamientos que dan lugar a un tercer nivel estructural. Esto es necesario por dos razones, sobre todo. Primero, porque las largas cadenas de ADN deben acoplarse y deben entrar en el reducido espacio que está disponible en el interior de la célula, en el interior de un núcleo. Y también porque el ADN, su actividad tiene que ser regulada, y ello va a depender en gran medida del grado de plegamiento que tenga la molécula.